Sergio Díaz, soldado, fue uno de los primeros en divisar el desembarco inglés. ¿En qué momento les llega a ustedes la información de los desplazamientos, de la situación? La actividad fue así, nos incorporaron, nos dieron la ropa, nos separaron de acuerdo al estudio y la profesión que teníamos en las distintas compañías. Yo fui a la compañía C y me habían dejado a cargo del gimnasio porque practicaba karate. Claro. Y estaba con otro compañero que hacía judo, que era de Río Cuarto también. Entonces los dos estábamos en el gimnasio. Recibimos la instrucción y volvimos y nos hicimos cargo del gimnasio de la compañía. Y debe haber sido el 26 de marzo, estaba en la puerta yo. Ya habíamos ido a practicar de tiro y todo lo demás. Habían hecho un ejercicio también como que el regimiento tenía que salir a defender las fronteras. Y nos hicieron preparar todo el equipamiento, el bolsón, portaequipo. Yo en ese momento estaba en morteros pesados, preparamos los morteros, cargamos las municiones y todo el regimiento quedó formado como saliendo de la unidad. Pasó el jefe del regimiento con un general y era una revista de cómo estaba el regimiento. Nos hicieron guardar todo, nos dijeron que era un ejercicio, pero nosotros nos dijeron no desarmen la grupera que vendría a ser la mochila. Sí. Entregamos el armamento, teníamos el bolsón portaequipo con otro juego de ropa, de uniforme. Entonces había algo previsto que estaba todo ahí listo. ¿Ustedes lo sospecharon? No, porque no sabíamos cómo era la actividad normal del regimiento. Claro. Pensaban que eso era. Claro. Y cuando estaba en la puerta del regimiento pasa el subteniente Reyes, me dice: Díaz, ¿qué idioma tuviste en el secundario? Inglés, le digo. Te anoto para un grupo especial. Y así fue que pasé a formar parte de esa nueva sección que estaban formando en la compañía. ¿Con qué propósito? Con el propósito de ir a Malvinas. Pero ustedes no le habían dicho nada todavía. No, los únicos que sabían eran los oficiales. Los oficiales. ¿Y a alguno se le escapó? No. No, nunca. No. Incluso yo hablé con el encargado de la radio, que era amigo mío, de Río Cuarto, y le digo: decime a dónde nos vamos, porque ya estábamos, a la mañana estábamos formados con todo el equipamiento, con municiones de guerra, con una ración para un día de combate. Entonces le digo: decime a dónde nos vamos. No te puedo decir, dice, es un juramento, pero creo que hay problema con los ingleses o con Chile, me dijo. Perdón, Sergio, ahí estábamos ya en qué día. 27 de marzo. 27 de marzo a las 11 de la noche, sí. Salimos del regimiento en un Unimox, creo que salieron 3 Unimox, en una operación secreta que nos llevó hasta Comodoro Rivadavia, al regimiento 8. Del regimiento 8 nos fuimos de nuevo al aeropuerto, ahí ya en un Boeing con asientos, nos transportaron hasta Bahía Blanca. Ya cada vez más cerca. En Bahía Blanca le pregunto a un soldado que era el chofer de la camioneta, el conductor, le digo: ¿a dónde vamos? No, estamos yendo, dice, para el Puerto Belgrano. Digo yo, a un barco. Yo no sé nadar, le tengo pánico al agua. Digo, bueno, hago de cuenta que estoy en un avión. Y así me mentalicé y subimos, y era la primera vez, la mayoría, que estábamos en un buque y estábamos en un puerto y veíamos lo que era el movimiento de tropa, de camiones, ambulancias. Entonces se veía ya como una película de guerra, que ahí ya empezamos a ver, digo, bueno, es un ejercicio realmente real, en conjunto, claro, con las 3 fuerzas, nos habían dicho. ¿Y dónde les llega la noticia de la recuperación? La noticia nos llega que nos dan la misión, ¿no? Nos dan la misión de que íbamos a recuperar Malvinas el 1 de abril ya en alta mar. 1 de abril, o sea que antes de la toma de Malvinas ya les dicen. Claro, porque nosotros fuimos los que tomamos Malvinas. Nosotros fuimos los primeros soldados de ejército que pisó y ocupamos Malvinas, la parte del aeropuerto. Es más, nos habían dado otra misión. La primera misión que nos habían dado era tomar la casa del gobernador. Sí. Nos sacaban en helicóptero, nos llevaban a la parte de atrás y en conjunto creo que con los comandos de anfibios íbamos a tomar eso.
pero como se rompió el helicóptero por la tormenta que soportamos fueron 2 días, 30 y 31 de marzo, terrible. El barco que nosotros viajábamos era un buque de desembarco. La quilla es bastante plana, Sí, 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 para porque remar, llega hasta aproximarse. en Calla y ahí bajan todos. ¿Y cómo fue esa primera acción, pongámosle, una vez que ocupan, que llegan al territorio de Malvinas? Y nosotros bajamos, dentro de la sección eligieron quiénes son los que bajamos porque no entrábamos todos en el anfibio. Y nos dicen que tenemos 45 minutos para tomar el aeropuerto, dejarlo operativo y con seguridad, para que empiece a llegar el desembarco aéreo, ¿no? Entonces fue como decir, estamos en primera línea, tenemos que llevar adelante esto, que era una operación militar. Nuestro jefe de unidad, que era el teniente coronel Seineldin, él estaba adelante nuestro, ¿no? Él nos daba un poco de tranquilidad porque decía, bueno, vamos con el jefe, ¿viste? Claro, el que tenía experiencia. Y era muy militar en ese aspecto y siempre había estado con nosotros, incluso en la parte de la instrucción. Él tuvo su carpa ahí, o sea que lo conocíamos. Y después los oficiales, oficiales y suboficiales nos daban tranquilidad y ¿Ese primer grupo de seguridad. cuánta gente? Y éramos aproximadamente 40. 40. ¿Y cómo sigue? Entonces, bueno, 6 de la mañana ya estábamos en las bodegas del buque, cara pintada, con la pasamontaña, el uniforme aligerado se llamaba, que las municiones, unos cohetes antitanque y listos para subir al anfibio. Nos hace una arenga ahí el teniente coronel, subimos al anfibio y ahí, bueno, yo me quedé porque no quería estar lejos de la puerta. Me quedé hasta el último y me quedé al lado de la puerta, sin pensar que iba a ser uno de los primeros cuando abrieran la puerta. ¿Vos querés bajarte del barco? Yo quería tener la certeza de que podía bajar en caso de que ese anfibio que queda sumergido prácticamente en un 90%, si tenía alguna falla, estar cerca de la puerta, ¿viste? Ese miedo que le tenés al agua, pánico de estar sumergido, digo, bueno, estar cerca de la salida, pero en realidad la salida estaba en el techo, porque se abrían las compuertas. ¿Tocan tierra? Tocamos tierra, primero, bueno, cuando salimos se siente el ruido de la oruga, que eso quedó muy bien reflejado en la película Soldado Argentino. Soldado Argentino, sí. Cuando empieza quedó muy bien representado eso. Se sentía el ruido de las orugas sobre el acero del barco. Después sentimos que cayó al agua y no arrancaba. Los ruidos de los motores los aceleraban, pero no se ponía en movimiento. Hasta que tomó envión y bueno, habrán sido 15 minutos, 20, que tocó la costa, fue un ruido también, como que chocaba algo y empezó a trepar, subir y sabíamos nosotros, porque nos habían mostrado fotos, a dónde nos iba a dejar, por dónde teníamos que salir, dónde íbamos a ir quedando cada uno apostado y yo tenía que ir a la punta de la pista. Recién empezaba a amanecer, prácticamente todavía no había claridad y se sentía el ruido de los combates en la casa del gobernador. Y mientras íbamos avanzando, se iban quedando, ahí iba viendo, lo que me llamó la atención era que había piedras, parecía que había ingleses detrás de las piedras, pero era todo sugestivo por la adrenalina del momento, ¿no? Ahí ustedes no tuvieron resistencia. No, encontramos unos 4 ingleses que estaban en el faro y ahí se entregaron. Y con nosotros también bajó gente especializada en comunicaciones que empezó a utilizar la torre de control y empezó el desembarco aéreo. ¿Ahí supiste que la cosa iba en serio? ¿Que eso era una acción bélica en serio? Sabíamos que iba en serio ya desde el 1 de abril, cuando nos dijeron que íbamos a recuperar Malvinas. Nos habían dicho que no iba a ser una operación cruenta. Si había resistencia, tirábamos. Si no, no tirábamos. Teníamos que respetar la propiedad privada, la vida de los civiles. Entonces, sí, sabíamos que era algo riesgoso, ¿no? Porque
teníamos 4 cargadores con municiones de guerra, el fusil cargado, entonces estábamos ahí, ¿viste? No sabíamos con qué nos encontrábamos. Y a partir de escuchar todo lo que escuchabas, escuchabas la toma, la captura de la sede de Rex. Sí, sí. Entonces, ¿qué pensás? ¿Hay tiempo de pensar en o es toda una... la adrenalina te lleva? Es toda una cosa continua, ¿no? Es mi experiencia, es lo que siempre digo. Fueron 1.500, no sé la cantidad, o 15.000, quiero decir, la cantidad de veteranos. Y si vos hablas con los veteranos, son 15.000 experiencias distintas. Sí, por supuesto. Nos ha pasado incluso cuando estamos entre compañeros charlando de un mismo evento y todos lo han vivenciado distinto y lo cuentan distinto, claro, ¿viste? Claro. Entonces, en mi caso era como que estaba escuchando el ruido y yo decía, bueno, acá podemos pasar lo mismo nosotros, nos pueden estar esperando. Y entonces íbamos con el fusil cargado y sin seguro, esperando Listo. cualquier cosa, ¿viste? Sí. Y por suerte no tuvimos que entrar ahí en combate. En combate. ¿Cuándo fue tu primera acción? La primera acción en combate fue el 21 de mayo, estábamos en San Carlos, yo divisé el desembarco inglés, a nosotros nos habían trasladado desde Darwin, porque tuvimos distintos lugares nosotros. Estuvimos en Puerto Argentino, estuvimos en Darwin, Ganso Verde, y después el 16 de mayo nos trasladan a Puerto San Carlos. Puerto San Carlos está casi en la entrada del estrecho de Malvinas. Contame eso, divisaste el desembarco inglés. Claro, fue? estábamos de guardia y escuchaba ruido, yo como a las 5 de la mañana, escuchaba ruido como a máquinas viales. Ahí donde estábamos, la población esa, un caserío donde estábamos, está entre 2 cerros. Uno que estaba en dirección a Puerto Argentino y el otro que daba en dirección al mar. Entonces no divisábamos qué es lo que había. Claro. Yo quería ir a ver. Estábamos con el enfermero, que era el jefe de guardia, le digo, ¿puedo ir a ver mi cabo qué son esos ruidos? No, dice, soldado, no se preocupe, dice, que en la otra isla, en la Gran Malvinas pensaban que era. Y justo se levanta el cabo primero, que era mi jefe directo, y le pido permiso para ir a ver qué era. Me dice, ¿qué escuchas? Y ahí escuchó él los ruidos y me dice, sí, anda con Escudero, que era mi pareja de combate. Subimos al cerro y cuando llegamos arriba ya empezaba a amanecer y estaba un buque blanco, fragatas alrededor, helicópteros que estaban estacionarios y los lanchones que tocaban la costa. Los ingleses. Los ingleses estaban saliendo ahí. Entonces el apuro mío era bajar para avisarles, porque cuando yo salí estaban durmiendo todavía. ¿Nadie sabía eso? No, porque fue una operación. O sea, en principio se podría haber sabido si las comunicaciones hubieran funcionado, porque en la altura 234, que era más al norte, justo en la entrada del estrecho, ahí había otro puesto, que nos íbamos turnando porque era un lugar muy inhóspito. Y ahí estaba el subteniente Reyes con su grupo de soldados y soldados también del regimiento 12 de Corriente, que eran quienes manejaban los cañones. Sí. Y ellos le dispararon cuando pasaron por el canal, a las 11 de la noche. Pero la comunicación no se recibió. Entonces no sabíamos qué había pasado. Claro. Y entonces no sospechaban. La misión nuestra era esa. ¿Le dispararon a esa avanzada que estaba Claro, que desembarcando? pasaba por ahí, sí. Que eso es otra gran historia también, lo que fue la altura 234. Ya vamos a eso. Cuando los viste ahí, Entonces cuando el los primero veo, que los ves, ¿fuiste vos? Sí, ¿Y? subí. Por iniciativa propia pude verlos y el apuro para bajar a dar la alerta, Claro. ¿no? Otro soldado ya lo había visto también, los había alertado, ¿no? Los alertó y entonces cuando bajo lo encuentro al teniente primero Esteban, que era el jefe del grupo de combate Güemes, se llamaba, y me dice, ¿qué vio, soldado? Le digo, está toda la flota. ¿A dónde? Me dice, del otro lado está toda la flota, le digo, hay un buque blanco, hay fragatas tipos 41 y 42, y me dice, ¿cómo sabe tanto, soldado? Le digo, porque son como esto, y saco una caja de fósforo que tenía en la mano, fragata. pero era una caja de fósforo inglesa. Ah, inglesa. Era inglesa, en donde son las cajas de fósforo que daba la OTAN a los soldados, porque ¿qué hace la OTAN? Les da todo
la identificación de sus barcos, de sus aviones. Sí. Entonces yo pude divisar que eran tipos 41 y 42 porque permanentemente estaba mirando esa caja de fósforo, ¿no? Entonces el teniente primero junto con un subteniente Vázquez, suben ellos para ver realmente lo que yo les decía. Y después la historia oficial del teniente primero cuenta que yo le mostraba una caja de fósforo Fragata, ¿entendés? Y hace poco lo pude ver y charlar en un Zoom y le conté. Que no era Fragata. Digo, cambie la caja de fósforo Fragata porque fue una caja de fósforo inglesa. ¿Quién los respaldaba a ustedes en esa acción? Respaldaba, digo, desde armamento pesado, porque ustedes eran un pequeño grupo. Claro, un grupo de tiradores especiales. Sí. El regimiento 12, con 2 morteros y 2 cañones 105. Claro, que no le podían una hacer flota mucho. No es nada. Claro. No es nada, era simplemente, la misión nuestra era dar una alerta temprana. ¿Y la diste? Sí. Y la dimos, sí. ¿Y después? Y después, bueno, fue alejarnos del lugar, porque desembarcaron 2.000 soldados ahí. 2.000 ingleses y nosotros éramos 40 y 43, claro. Creo que éramos. Y entonces empezamos a corríamos, no hacíamos otra cosa que alejarnos del lugar con lo puesto. Ahí donde yo dejé el bolsón portaequipo, dejé cohetera, dejé binoculares, dejé mi libro diario, que era lo que más me dolía porque estaba escribiendo todo. Y lo dejaste y lo dejé porque se me estaba rompiendo en el bolsillo del pantalón. Entonces salimos y cuando empezamos a subir los cerros se divisaba más la flota. Todavía. Y los Kelper, que son los habitantes de la isla, le indicaban para dónde nos íbamos nosotros. Entonces empezaron a tirarnos con cañoneo naval, que por supuesto estaba lejos a donde apuntaban. Pero como ellos venían buscando por zona, nosotros corríamos. Y cuando estábamos subiendo a un cerro apareció un helicóptero a muy baja altura y ahí el teniente primero dice esperen, después nos dice fuego libre y ahí hicimos fuego reunido, todos tirábamos y el helicóptero cayó al costado de una lengua de mar ahí. ¿Era ellos o ustedes en ese momento? En ese momento sí, porque venían con las coheteras al costado del helicóptero. Y se sorprendió con nosotros. Ellos sabían que nos estábamos yendo, pero nos venían buscando, pero no pensábamos que estábamos ahí. Y nos ayudó que había mucha vegetación, una vegetación frondosa, verde. Entonces nosotros nos agachamos, no nos veíamos. Cuando nos levantábamos, ahí pudimos hacer el disparo certero, fuego reunido. Esas eran las primeras horas del conflicto. Esas eran las primeras horas del desembarco, ¿no? Por eso, el conflicto ya había arrancado el 1 de mayo. Claro, tenés razón. Sí. ¿En qué momento se puso realmente grave para ustedes? Para nosotros el 1 de mayo. El 1 de mayo cuando sufrimos el primer ataque aéreo, que nosotros siempre estábamos en Darwin, hacíamos la alerta matutina, que era salir campo travieso a buscar al enemigo, si es que se estaba infiltrando. Sí. Volvíamos a las 8 de la mañana, desayunábamos y después seguíamos las tareas cotidianas que por ahí eran hacer guardia o reforzar la zona. Y ese día tuvimos la alerta roja, se llama, que es posibilidad de ataque aéreo, alrededor de las 4 de la mañana. Y a las 5:30 nosotros salimos a hacer la alerta matutina. Cuando volvimos, eran las 8 de la mañana y todavía seguían en alerta matutina. No hubo desayuno, el mate cocido no estaba listo, no estaba preparado porque estaban todos en los puestos de combate. Hasta el cocinero estaba ahí en el Pozo Zorro. ¿Y tu momento más difícil cuál fue? Hubo varios. El desembarco, el 1 de mayo, el 21 de mayo, los combates ahí en San Carlos, fueron 3 helicópteros los que derribamos en distintos momentos, ¿no? Íbamos avanzando y seguíamos encontrando helicópteros que se nos venían a buscar y por suerte los podíamos derribar. Y Sergio, pero en alguno de todos estos momentos de repetición de una situación tensa... Son todas situaciones tensas, nunca una límite de decir, no lo soporto, tengo miedo, me quiero ir, ¿viste? O quiero salir de acá. Pero en alguna pensaste,
Pero que ¿Puedo quedar acá? Estábamos, sí, sí, desde el 1 de mayo sabíamos que podíamos quedar ahí, y a mí mi mayor preocupación era la familia, ¿viste? Porque la edad, la juventud, ¿viste? Uno por ahí no piensa mucho en las consecuencias de la muerte. En cambio los suboficiales, los oficiales que estaban casados, que tenían hijos, ellos sí te comentaban que tenían hijos, ¿viste? Yo charlaba mucho con un suboficial y hablábamos de la familia. Entonces ahí sí se nota la situación en la que se está viviendo y qué vas a dejar si te toca enfrentarte y si tienes que dar la vida, ¿no? ¿Y el miedo en qué momento aparece? Es cuando escuchas el ruido, cuando te están disparando, cuando está en riesgo tu vida. Con los helicópteros estaba en riesgo nuestra vida. Después estuvimos desaparecidos una semana, estábamos perdidos y se escuchaban ruidos de helicóptero y no sabía en qué momento venía un grupo de ingleses y no nos podía enfrentar. ¿Cómo se procesa ese miedo en combate? ¿Cómo fue tu experiencia? Mi experiencia fue decir, bueno, ya pasó, seguimos un momento más. Vivíamos el día a día, el día a día. El hambre, el frío ya era secundario. No. Pero hubo hambre y frío. Sí, hubo hambre y frío porque nosotros estábamos siempre en el frente. En el frente. Nosotros cuando salimos el 21 de mayo y nos rescatan el 26, todos esos días comimos muy poco porque era lo que llevábamos encima nada más, o lo que encontramos en una casa abandonada que era muy escaso. Con el desarrollo de las acciones va creciendo la camaradería del compañero. ¿Cómo viviste el primer camarada que cae? Por suerte, gracias a Dios, no vi ningún camarada próximo a mí caer. Pero sí empezamos a contar los nuestros, los del regimiento. Los propios. Porque, ¿qué pasó? Nosotros volvimos. Primero estábamos con incertidumbre cómo les había ido, qué suerte habían tenido Reyes con sus soldados y la gente del regimiento 12 en la altura 234. Después, cuando nos rescatan, nos llevan de nuevo a Puerto Argentino, y de Puerto Argentino nos llevan de nuevo a Darwin, y cuando llegamos a Darwin, el 28 de mayo, estaban combatiendo. Y ahí nos damos con la noticia que ya había caído el teniente Esteves, el sargento García, otros soldados. Entonces ahí sí ya empezó a decir, y después nos mandan a ese lugar. Entramos de nuevo en combate en esa zona tratando de recuperar ese terreno. ¿Qué lugar era ese? Era la zona de donde se habían librado los combates de la sección Bote y Romeo. La sección Bote era del teniente Esteves y la sección Romeo, subteniente Gómez Centurión. ¿Qué es la altura 234? La altura 234 es un punto donde se había hecho un puesto de observación que está justo a la entrada del estrecho al norte y tiene mucha visibilidad. Desde arriba de un cerro, después viene todo un llano que no se puede caminar porque eso es terrible. La paja brava y el agua que está abajo es muy fangoso. Incluso para poder estar ahí y armar la carpa no se podía. La carpa la hicimos sobre ponchos impermeables. Claro. Los hilos que se atan para armar una carpa la atábamos en la paja brava. Así que era un lugar y era un lugar estratégico para divisar por lo menos un par de horas antes si pasaba alguien por el estrecho. Pero las comunicaciones no funcionaron. ¿Sentiste en algún momento de estarnos algo? ¿En alguna acción? Sí. ¿Cómo fue? Cuando estábamos replegándonos del último combate ahí en la zona de Darwin, había que cruzar un puentecito. El cabo primero Pérez, que había quedado a mando de la sección, nos hace cruzar de a dos. Pasen de a dos y siguen los otros. Y yo ya no podía correr, tenía problemas en las piernas porque los cargadores me molestaban. Y estaba muy cansado, muy agotado, y dije, bueno, de acá no paso, porque se sentía el ruido de los impactos. Los ingleses nos estaban tirando. Incluso ya nosotros habíamos tratado de enfrentarnos, tiramos, lo veíamos muy lejos, pero claro, después vimos
los tipos de armamento que tenía y más que todo la mira. Tenían unas miras telescópicas con zoom. Entonces eran francotiradores prácticamente. Ese fue un momento bravo. Ahí sí, porque yo dije, acá no paso. Y todos me decían, dale Díaz. Pero claro, ¿viste cuando estás limitado físicamente y decís, ¿viste los sueños que decís no puedo correr? Bueno, eso me pasó en ese momento. Sergio, cuando, bueno, llegando ya a la instancia final de ese conflicto tan penoso, ¿sintieron ustedes en algún momento que era servicio militar obligatorio? Sí. No eran militares de profesión. No. ¿Se sintieron usados, se sintieron víctimas en algún momento de la situación? No, eso siempre nos han preguntado y nos han hecho esa pregunta. Así, no, nosotros nunca nos sentimos víctimas de la dictadura porque nosotros estábamos cumpliendo con una ley, ¿no? La ley del servicio militar obligatorio. Dentro de lo que eso implicaba ya lo sabíamos y lo teníamos asumido que era un año que se le brindaba a la patria, ¿sí? Estaba en el servicio de la patria. En este caso nos sentimos elegidos de poder estar en esa misión porque éramos los soldados de Belgrano, éramos los soldados de San Martín. Cuando estuvimos en Comodoro Rivadavia se acercó un oficial y me dice, soldado, lo felicito, yo quisiera estar en su lugar. Entonces yo ahí ya empecé a dimensionar lo que era. Además habíamos tenido, además de la introducción, tuvimos clase de geopolítica. El teniente coronel nos había dado clase de geopolítica, lo que representaba Malvinas, las riquezas que había en esa zona, en el Atlántico Sur, y lo que representaba para los anglosajones. Claro. Entonces nosotros no estábamos preparados física y mentalmente, y además teníamos información de qué es lo que íbamos a librar, ¿no? Entonces no nos sorprendió cuando me dijeron, vamos a recuperar Malvinas. Nos dio, viste, por supuesto, la conmoción de esa noticia, viste, bueno, nos tocó a nosotros. Vamos a desembarcar nosotros. Mi familia no sabe dónde estoy, viste, no me despedí de mi familia. Eran un montón de cosas que se te van sumando, pero cuando ya estás adelante, ya estás, viste, no hay opción. El que no quería bajar, no bajaba. No es por eso de obligatorio que fue algo impuesto. No, ellos te decían, van a bajar Díaz, baja Pérez, baja Rodríguez. Y si alguien decía o veían que no estaba en condiciones de bajar, no bajaba. No. ¿Cómo fue el regreso? Y el regreso fue desde Malvinas, 15 días prisionero. 15 días prisionero con los ingleses, que no sabíamos tampoco a dónde nos llevaban. En unos primeros momentos, en los primeros días, no sabíamos cuál iba a ser el trato. Nos dijeron que iban a respetar el Tratado de Ginebra. ¿Lo hicieron? Y lo hicieron, sí. Después que salimos ya de la isla, porque estuvimos nos alojaron la primera noche en un establo de ovejas. Después nos llevaron a un frigorífico abandonado que estaba refaccionado, calefaccionado, y durante el día nos habían tenido como en un campo de concentración con alambres y con guardias, con fusiles, ametralladoras que nos estaban apuntando, ¿viste? Y algunas cosas nos decían, ¿no? Pero después nos llevaron ahí, nos dieron café y al otro día subimos a una fragata. Ahí en la fragata ya el trato era un poco más cordial, pero lo mismo, subimos a una fragata inglesa de guerra y la atacaron los argentinos cuando estábamos nosotros ahí. El ruido fue terrible, estaba yo al lado del teniente primero Esteban, le digo, mi teniente, ¿saben que estamos nosotros? No, soldado, me dice, tome un caramelo. Me da un caramelo como diciendo, acá estábamos, ¿viste? Entregados. Espero que no tengan puntería, le dije. Y bueno, después de eso nos sacan y nos llevan a un buque de transporte de tropa, que es un buque civil. Y ahí sí nos dan una maquinita de afeitar, un toallón, nos dicen la guerra se terminó en inglés, tú eres mi amigo, y pasamos ¿viste? A bañarnos porque hacía mucho que no nos podíamos bañar, y menos con agua dulce, ¿viste? Claro. Y sin límite de tiempo, o sea, vos te podías bañar cómodamente. El tiempo que quisiera. Y después pasamos a
al camarote. ¿Y el regreso, aquel contacto con tu familia? Porque decís, tu familia nunca se enteró. Mi familia se enteró, sí, después se fue enterando. Después, y claro. fue recibiendo comunicados. Después del 1 de mayo les llegó un telegrama. Imagínate, para mi mamá, mi papá, abrir un telegrama. Claro. Y le decía, estoy bien, Sergio, nada más, ¿viste? Y era como para avisarle, sabían que habían estado atacando Darwin, pero bueno, recibieron noticia que estábamos bien. Pero después sabían que estábamos desaparecidos. No, lo que vivenciaron los padres de los veteranos fue muy, muy duro. Terrible. Y después, bueno, se enteraron que ya estaba en Buenos Aires, porque unos parientes, una tía y un tío mío me fueron a visitar. Me llevaron ropa con intenciones de llevarme a su casa, estábamos en Campo Mayo. Le dijeron, no, pueden visitar, pero nada más. Y después, bueno, le avisaron a mi mamá que habían estado conmigo, que estaba íntegro, que estaba bien. Y de ahí nos llevan después de nuevo al regimiento, a Sarmiento. Nos dan licencia, de licencia ya podía llamar por teléfono. Llamé por teléfono a la casa de una familia amiga, donde estaba mi mamá, y ahí me pude comunicar con ella. Y después le dije que ya nos iban a dar la licencia, y la licencia era el apuro de llegar, ¿no? Claro, claro. Porque veníamos en colectivo, nos íbamos de Bahía Blanca, seguían a Buenos Aires. Y en Bahía Blanca ya me desprendí para llegar a Río Cuarto. Fuimos varios de Río Cuarto que nos desprendimos en Bahía Blanca, hicimos dedo, viajamos en camión, en un camión jaula atrás fuimos y llegué como a las 7 de la mañana. ¿Y cómo te recibió tu ciudad, tu barrio? El barrio sabía que había estado en Malvinas, pero tenían miedo de preguntar, me parece. Mis amigos también. Mis amigos del secundario no, vinieron todos a casa a saludarme, fue toda una fiesta, ¿no? Eso sí. Y después, bueno, con los compañeros de karate ya empecé a ir a visitarlos. Y a recuperar tu normalidad. Todavía no, hasta que me dieron la baja, porque después volvimos, claro, y ya recuperé la normalidad, que fue muy costosa en algunos casos, ¿no? Que era empezar a buscar trabajo. Empezar a buscar trabajo, empezar a estudiar. ¿Qué es Malvinas para vos hoy? Malvinas hoy para mí, que se cumplen 40 años, que uno lo vivencia todos los días, se acuerda de Malvinas. Todos los días hay un evento, algo que te recordás. Por suerte no tengo traumas que me molesten, ¿sí? A mí lo que me molesta es la falta de patriotismo. A mí lo que me molesta es que hubo 632 personas argentinos que dieron la vida por la patria. ¿Sentiste que fueron ustedes los chicos de Malvinas? Sí, la desmalvinización se sintió mucho. Siempre estuvimos esperando el gran desfile, estuvimos esperando la gran película y la película esa no llegó. Nos hacían pasar como que eran pequeños soldaditos miedosos, y hemos sido reconocidos por el enemigo y no por la nación o por la ciudadanía, ¿no? La ciudadanía nos da el respaldo, pero en los medios, buenos medios, escuchás y éramos los soldaditos, pobrecitos, los que pasaron frío y hambre. Y para los ingleses no, fueron los soldados los que tuvieron que enfrentar y que tuvieron muchas bajas, ¿sí? Ellos por 90 años han guardado el secreto de los datos de lo que fue la guerra, porque unos soldaditos de 2 meses de instrucción le dieron batalla y les costó tomar, ¿viste? Por supuesto que no eran solamente los soldaditos, había buenos jefes. ¿Se sabe la cantidad de víctimas después de la guerra? Los que se han suicidado, los que han quedado en el camino. ¿Qué pensás? Y ahí te das cuenta, es el reflejo del abandono, ¿no? Claro. El abandono de parte del Estado. Porque el Estado, todos dicen, no, qué bueno, estamos en democracia, la democracia la disfrutamos, la defendemos. Pero la democracia para los veteranos no llegó en su tiempo. La atención médica tendría que haber sido en el 83. Claro, de a partir del 83 ya de inmediato. Y fueron muchos años que nos escondieron. Y ahí donde quedaron también el tema de las enfermedades, el síndrome postraumático, sin tratamiento generó suicidio.